Hace mucho sabía que quería entrevistar a alguna persona de Conexiones Improbables, porque varios los habían mencionado en podcasts anteriores y en otros eventos. Sabía que Ricardo Amasté había colaborado con ellas, entonces también lo invité a participar de esta entrevista. Hoy tengo el gusto de publicar esta charla con Roberto Gómez de la Iglesia, un economista que se dedica a juntar gente diferente para lograr resultados diferentes. Desde Conexiones Improbables acompañan organizaciones a animarse a procesos creativos de la mano de artistas. Ofrecen mediación para que los mundos de la empresa y del artista se encuentren. ¿Cómo lo presentarías vos, Ricardo? Roberto es sobre todo una mente inquieta. Es alguien que se mueve muy bien entre mundos. Es alguien que es concienzudo, que es perseverante, que es inconformista y que además lo es con generosidad. También es alguien con buenas ideas y que además se empeña en llevarlas a la práctica. Y esas ideas pues son las de alguien que está comprometido con el arte y con la cultura como medios para la innovación y para la transformación. Y esto es importante porque no hay tanta gente por ahí que sin ser artista luche tanto por poner en valor el papel del arte en la sociedad. Y Roberto, pues también es alguien con quien en los últimos 20 años pues he compartido muchas aventuras y batallas y además puedo decir que es un buen amigo. Mi nombre es Ricardo Amasté. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Soy Roberto Gómez de la Iglesia, ciudadano de Vitoria-Gasteiz, que como decía la canción, donde se hace la ley, porque es la capital administrativa del País Vasco, padre de una criatura, y dicen que experto en economía creativa, gestión cultural y algunas cosas. Lo que ha llegado uno a la conclusión con los años de que lo que soy es un experto en generalidades. Ahora me vas a contar, ¿y qué estudiaste cuando estudiaste? Bueno, estudié Ciencias Económicas, estudié en Bilbao la parte de Economía General y me especialicé en Economía Regional y Urbana. Y de ahí, es verdad que mientras yo estudiaba, yo estaba en un movimiento de educación en el tiempo libre y de alguna manera el especializarme en el ámbito regional y urbano me llevó a una gran pasión por la ciudad, por lo que es el espacio urbano, la vida en la ciudad, las relaciones que suceden en la ciudad. Y de alguna manera ese paralelismo mientras me especializaba con mi actividad, digamos, más social, me permitió desarrollar una cierta capacidad. Entonces hablábamos de capacidad de visión sistémica, ¿no?, de la ciudad y de la complejidad social, ¿no? Yo creo que eso fue quizá uno de los mayores aprendizajes que yo tuve en aquella época, ¿no? Aprender a ver de manera global, aprender a tener una mirada 360 grados. Y no me encontraba demasiada gente que compartiese esa forma de mirar, ¿no? Es lo que hoy día hablaríamos quizá más de una visión más red, que entonces hablábamos más de una visión sistémica, o lo que podríamos hablar en otros ámbitos de una visión más holística, ¿no?, de la sociedad. Pero sí, yo me especialicé en economía. Y era raro en aquella época un economista que decidiese desarrollar una actividad profesional, además desde el sector privado, aunque sí hubo una época que trabajé en el sector público, en el mundo de la gestión cultural. Esto era como muy extraño, era como un poco pecaminoso, ¿eh? La cultura era espacio para los artistas y, si acaso, para animadores y gestores que viniesen de formaciones humanísticas. Venir de la economía, que no deja de ser una ciencia humana, aunque no lo parezca, resultaba un tanto extraño y a veces se consideraba pecaminoso en el mundo en el que yo me movía. Pero sí, de ahí vengo. Bueno, desde nuestro parecer es como más audaz que pecaminoso. En aquel momento realmente era extraño, ¿no?
incluso hablar de conceptos ya como gestión cultural, porque nosotros veníamos del mundo de la animación cultural. Yo vinculaba dos mundos, el mundo de mi formación en economía, especialmente en el entorno urbano y regional, y el mundo de la pedagogía en el tiempo libre, que tenía mucha influencia de la pedagogía en el tiempo libre francesa, pero también tenía influencia de Freire, tenía influencias del mundo de la animación cultural, del entorno centroamericano y también de Argentina. Bueno, eran una serie de influencias muy, muy particulares. No había tanta influencia del mundo anglosajón como hay ahora en el entorno cultural, pero a la par era como de una orientación muy social y una orientación muy desde lo público, también porque eran los años 80, y los años 80 era el auge de lo público en este país, ¿no? No hay que olvidar que los primeros ayuntamientos democráticos empiezan en el 79 y, por tanto, estaban conformándose los primeros gobiernos autonómicos, las grandes políticas iniciales, culturales, etcétera. Y hubo como una especie de péndulo hacia lo público. Lo único que tenía legitimidad para intervenir en el sector cultural era lo público, lo privado no lo tenía. Y el discurso era un discurso muy netamente social que, al parecer de muchos, no era compatible con un discurso desde el mundo económico. Bueno, una cuestión que hoy, en un nuevo efecto péndulo, es al revés. Parece que solo es importante la dimensión cultural si tiene lo que se considera impacto económico, ¿no? Y nos hemos olvidado la dimensión cultural de la cultura, lo cual es un drama. Pero bueno, así estamos y ahí es donde estamos peleando, siempre en un equilibrio inestable complejo. Y ahora estás trabajando en Conexiones Improbables. ¿Me contás un poquito de Conexiones Improbables? Bueno, Conexiones Improbables empezó siendo una plataforma de la empresa, ha acabado siendo el nombre con el que es reconocida nuestra actividad empresarial en el ámbito de la cultura y de la innovación. Conexiones Improbables es una metametodología de innovación abierta y colaborativa orientada a la innovación mediante la generación de procesos exploratorios, ¿no? De base creativa. ¿Esto qué significa? Por traducirlo, como se suele decir en cristiano, ¿no? Al final, nosotros lo que hacemos son procesos de mejora e innovación de organizaciones de todo tipo. Pueden ser culturales, pueden ser creativas, pero pueden ser industriales, pueden ser de servicios, sanitarias, educativas, utilizando metodologías de base artística, cultural y creativa. Es decir, nosotros trabajamos en el propio sector cultural y creativo, pero trabajamos también con herramientas que vienen de las artes, que vienen de la cultura y que vienen de la creatividad en otros sectores, innovando en modelos de negocio, innovando en productos, innovando en tecnologías, en servicios, en marcos relacionales, en mercados, desde una empresa de máquina herramienta a un hospital, o una escuela, o una organización ciudadana, o un grupo de ciudadanas y ciudadanos que quieren afrontar un reto. La clave está en la base metodológica. Lo que hemos construido en Conexiones Improbables es una base metodológica muy potente, un paraguas metodológico potente que permite que podamos trabajar a su vez con personas y organizaciones normalmente procedentes de las artes, de la cultura, de la creatividad o del pensamiento, que tienen a su vez sus propias metodologías. Eso nos permite combinar recursos metodológicos muy diversos para afrontar retos muy diversos y conseguir resultados, la verdad es que en general, bastante interesantes. Creo que puede ser interesante que cuentes el paraguas, ¿no? O sea, este paraguas metodológico, ¿en qué consiste, ¿no? ¿Qué varillas tiene? O sea, ¿cómo se arma el paraguas? Bueno, el paraguas metodológico, a ver, no es fácil explicarlo, pero tiene como la definición de tres niveles que tienen que ver con la mirada, que tienen que ver con el proceso de innovación en sí y que tienen que ver con la acción, con el paso a la acción. Es un poquito más complejo que los procesos, por ejemplo, de design thinking. Son procesos definidos más complejos con 10 ámbitos distintos que nosotros combinamos de manera muy distinta, ¿no? Es decir, siempre los procesos empiezan por conectar, porque hay una cuestión para nosotros fundamental que tiene que ver con... Porque al final nosotros lo que hacemos es hibridar para innovar, es juntar
gentes diferentes para generar resultados diferentes. Y de alguna manera estamos innovando los modos en que las organizaciones innovan. Y hacerlo con herramientas de base creativa no es habitual en muchos sectores, no es habitual. Se acercan más al diseño, el diseño lo empiezan a entender de una manera más clara, pero abordar la innovación desde las artes, sobre todo para ellos, es mucho más complejo en general, ¿no? Es más difícil de entender porque tienen una visión predeterminada de lo que son las artes y tienen una visión muy predeterminada de lo que los artistas pueden hacer en relación a una organización. Entonces, lo que hemos generado es todo un marco metodológico que lo que de alguna manera define son estadios, momentos, procesos que a partir de todas las experiencias que hemos hecho tenemos claro que tienen un cierto grado de repetición y que es importante abordarlas en todos los procesos que desarrollamos. Pero, sin embargo, cada proyecto tiene una singularidad tan especial que permite que podamos estar bajo nuestro paraguas metodológico trabajando con un artista que está aplicando el teatro del oprimido en un proceso de una empresa industrial, o que permite que trabaje alguien con design thinking, o que trabaje alguien con procesos de dramatización más tradicional, o con el open space, o con cualquier otro tipo de herramienta o metodología bajo nuestro paraguas. Eso, por ejemplo, ha hecho que Colaborabora haya participado en muy diversos procesos de conexiones improbables, donde nosotros, dentro de ese paraguas, damos un marco muy abierto, muy amplio, para que diferentes profesionales apliquen sus propias metodologías. Esto tiene mucho que ver con esa primera idea que decía, ese primer nivel de mirada. Ese primer nivel de mirada tiene que ver con enfocar, desenfocar y volver a enfocar. Por ejemplo, esto es una cuestión muy importante en nuestra forma de trabajar. Hay que enfocar cuál es el reto, pero siempre pasamos por un proceso de desenfoque, de generación de caos, para volver a reenfocar y encontrar resultados, ¿no? Y esto, muchas de las personas con las que colaboramos, para ellas es también muy interesante porque les permite avanzar incluso en sus propias metodologías, ¿no? Y en repensar sus propias metodologías. Bueno, de alguna manera esto es un paraguas metodológico que nos permite, teniendo claro diferentes estadios, diferentes niveles, y según el reto que tiene una organización y la complejidad que tiene en ese momento esa organización, podemos abordar más o menos aspectos. Podemos empezar por conectar, enfocar, imaginar, definir, prototipar, o podemos ir a conectar, enfocar, reenfocar, desenfocar, prototipar. Depende mucho, nos permite jugar mucho dependiendo de las situaciones. Y esto lo que hemos hecho es ir sistematizándolo de tal manera que lo que queremos es también que en un momento determinado podamos difundir de una manera mucho más abierta nuestra forma de trabajar y haya más personas que puedan incorporar esta visión, que es una visión un tanto particular, que viene de nuestra vinculación histórica precisamente con esos dos mundos, ¿no? El mundo económico, el mundo de la innovación, también con el mundo cultural y el mundo de la comunicación. Son como mediadores entre el mundo entre las empresas y los artistas, ¿entiendo bien? Efectivamente, no dejamos de ser mediadores, sí. Mediadores, el término mediación, que se ha aplicado en el mundo cultural muy a la mediación en la sensibilización y difusión artística, aquí toma otro carácter, ¿no? Ser mediadores implica que somos quienes tienen que ayudar a acercar lenguajes, acercar expectativas, ayudar a encontrar el mínimo común denominador a partir del cual construir proyectos en conjunto. Por ejemplo, para nosotros esta es una idea muy importante. La gente, cuando trabaja entre diferentes, lejos de aminorar las expectativas, curiosamente las aumenta, ¿no? Y busca la perfección en esa relación entre diferentes. Y sin embargo, hay que ir a trabajar a partir del mínimo común denominador. Cuando tú tienes algo en común, aunque sea poco, ya tienes un espacio desde el que construir conjuntamente. Entonces, este papel de mediación requiere entender muy bien, por ejemplo, cuando trabajamos con el mundo empresarial, requiere entender muy bien cómo es el mundo de la empresa
y requiere entender muy bien cómo es el mundo del artista o cómo es el mundo de la cultura en general o cómo es el mundo de los procesos creativos, porque esta mediación es fundamental. Es una mediación en la que a veces toca resolver conflictos, pero a veces toca provocar conflictos, porque nuestra metodología es una metodología que genera perturbaciones creativas orientadas a la innovación. La gente cree que juntando gente diferente ya consigues cosas diferentes. No, hace falta marco metodológico y agentes que sepan gestionar ese marco metodológico. Y nosotros, además, ese papel de mediación lo acompañamos de otros profesionales. A veces lo hacemos solos, dependiendo del tipo de proceso, pero muchas veces lo hacemos con otros, como por ejemplo ha sido en muy diversas ocasiones con Colaborabora o con otras organizaciones que realmente aportan un valor muy singular. Sí, a mí del trabajo ese de mediación creo que lo que más me parece más interesante es como esa especie de tender como los puentes, ¿no? En esa, o sea, de la parte de conexiones y luego está la parte de improbables, ¿no? Que creo que es el apellido que también como le da como mayor singularidad, ¿no? Creo que los proyectos en los que se parecen menos a la consultoría y al diseño tradicional es donde creo que coge como mucho más valor el trabajo, ¿no? Porque hay como primero una labor como de identificar bien el reto que esa organización tiene, pero luego también es conectarlo con de todo ese abanico de posibilidades diversas, conectarlo con agentes que puedan interactuar desde esa especie de inicial improbabilidad, conectar con ese reto, ¿no? Y a veces la labor es un poco de celestinismo, de que dos agentes que en principio incluso a veces tienen, ¿no?, como prejuicios construidos o ni siquiera querrían trabajar juntos así si no hay alguien que les presenta. Creo que esa es la labor importante, ¿no? Y a mí lo que me gustan son sobre todo los procesos donde el hacer artístico se desarrolla como de manera más clara, ¿no? O sea, por ejemplo, con nosotros desde Colaborabora, cuando participamos, digamos que nosotros somos unos artistas ya demasiado parecidos a diseñadoras o consultoras, y creo que tiene mucho más valor cuando de repente entra gente que no tiene ese perfil, que no piensa de esa manera, sino que piensa y hace desde el hacer artístico, ¿no? Y creo que ahí el sostener esa relación es donde está, y además donde se producen a veces también, como yo creo que innovaciones más disruptivas, más diferenciales, más improbables, ¿no? Sí, efectivamente. Has tocado tres temas muy interesantes. Uno, los retos. Nosotros siempre trabajamos a partir de retos, pero una de las cosas que nos damos cuenta es que las organizaciones necesitan que se les ayude a redefinir el reto. Y hay muchas formas de redefinirlo. Y es verdad que cuando la mirada es una mirada no tan especializada en el propio sector en el que estás trabajando, esa definición del reto a veces es muy singular. La segunda es la del carácter de la improbabilidad, efectivamente. Cuanto más improbable es la conexión, normalmente más rica es. Y por eso se une con ese tercer aspecto que has tocado, que es central. Nosotros siempre decimos que necesitamos que los artistas con los que queremos trabajar en la relación con el mundo, sobre todo de las empresas, aunque también trabajamos, como digo, con el mundo de la ciudadanía y con organizaciones sociales o públicas, necesitamos que sigan siendo artistas. Una de las cosas que sí sucede, efectivamente, es que muchos de los colaboradores habituales nuestros han ido desarrollando una actividad de este tipo cada vez más intensiva, y es verdad que ya no son tan artistas, son creativos que están utilizando herramientas, a veces también efectivamente de base artística, para hacer esos procesos de acompañamiento que se parecen cada vez más a procesos de consultoría, no voy a decir tradicional, pero que no dejan de ser de consultoría. Entonces eso también nos obliga a nosotros a hacer un ejercicio potente en la búsqueda de esas nuevas capacidades de esos artistas que siguen siendo artistas, pero que tienen interés y gusto por trabajar en contextos no artísticos. No es fácil porque aunque cada vez es verdad que hay más artistas interesados en trabajar en otros contextos, todavía, por ejemplo, los entornos de formación de las artes siguen formando para el mercado artístico tradicional, ¿no? En cualquier tipo de arte, no solamente las artes visuales, sino las artes escénicas, en el mundo de la literatura o en otros mundos también, o de la música, ¿no? Aunque el mundo de la música es un poco peculiar en ese sentido. Pero sí que es verdad que necesitamos que los artistas sigan siendo artistas. Por eso también necesitamos espacios
de experimentación puramente artística. Esto es una cuestión que Richie y yo hemos hablado muchas veces, porque está la idea de que los que son críticos con lo que hacemos creen que hacemos una instrumentalización de las artes en favor de un sistema más o menos establecido, ¿no? Bueno, primero no hay que olvidar que el propio mundo artístico siempre ha formado parte del propio sistema, del propio sistema capitalista. No hay mercado más especulativo que el del arte, ¿eh? Es un mercado puramente especulativo, lo ha sido siempre. Eso no significa que nos agrade, pero esa es una realidad. Y dos, yo creo que nosotros somos unos convencidos de intentar cambiar personas, cambiar organizaciones y cambiar modos de hacer poquito a poco. Hay una idea muy, muy importante para nosotros que la refleja muy bien Boris Groys en su ensayo sobre lo nuevo, ¿no? Este filósofo expresa muy bien quizá la principal dimensión económica de la cultura no tiene que ver ni con el hecho de que sea un sector económico más o menos reconocible ya, gracias a Dios, de que tenga impacto económico, de que pueda influir en otros sectores, en procesos de innovación más o menos instrumentales o no, sino precisamente en la capacidad que la cultura, trabajando a través de los valores, tiene de cambiar la percepción de valor. Y el valor es un concepto central en economía. Por tanto, trabajar en la transformación de los valores es trabajar en la transformación de la economía. Y esto está muy en la base de nuestra idea y de nuestro trabajo. Cuando trabajamos con herramientas, cuando trabajamos con profesionales, cuando trabajamos con marcos de pensamiento, cuando trabajamos con lógicas de las artes, de la cultura y de la creatividad, estamos trabajando también en la transformación de los valores. Estamos trabajando también en la transformación, por tanto, de la economía. Y esto se refleja muy claro en el análisis de resultados que tienen las organizaciones con las que trabajamos. A veces el reto es un reto de innovación organizativa, es un reto de innovación en producto, es un reto de innovación muy concreto, ¿no? Pero en paralelo en todo el proceso, y creo que Richie, esto tú lo has vivido, se producen procesos de empoderamiento de las personas, se producen procesamientos de cambio de marcos de lógica de pensamiento con respecto a la propia innovación. Se produce una evolución respecto a la propia percepción que la gente de esa organización tiene de lo que supone el mundo del arte y de la cultura, el mundo de las artes y de la cultura, porque eliminan prejuicios, ¿no? ¿Cuántas veces hemos juntado gente muy diversa del mundo empresarial, del mundo social, del mundo artístico, y cuando les preguntas quién de aquí es quién, esa diferencia ya no es tan clara como se creía que era antes. Ya no es esos estereotipos de la forma de vestir, de la forma de estar, de la forma de decir, ya no es tan clara. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente hay una serie de críticas a esa posible instrumentalización. No, nosotros creemos que las artes y la cultura y la creatividad tienen una posibilidad de desarrollarse en otros contextos, que el verdadero valor transformador de la cultura no está solo en los mercados y entornos culturales tradicionales, está en ser capaz de impregnar todo el conjunto de la sociedad y la economía. Y claro que hay valores y hay ideología, y claro que no todos pensamos igual, pero precisamente lo que intentamos nosotros, el principio básico, el valor básico de nuestro trabajo es la diversidad. Pero nosotros siempre decimos diversidad entre diversos, porque la diversidad entre parecidos es la que normalmente nos gusta, ¿eh? Pero la diversidad con ese que piensa muy diferente a ti, que ve el mundo muy diferente a ti, es la que nos da una riqueza tremenda en los procesos de hibridación. Por eso seguimos necesitando artistas que piensen como artistas, no artistas que piensen como consultores, sino artistas que piensen como artistas para poder introducir esa visión más radical en nuestros procesos. Ahora sí, ¿podemos ir a un ejemplo concreto? Me lo podés resumir en un par de líneas, pero me gustaría ver exactamente cómo sucede. Sí, o casi, Roberto, como igual 3 ejemplos, porque como lo bonito de Conexiones Improbables es que son como muy diferentes, entonces igual como contar 3 casos así como muy breves, ¿no? Y muy diferentes entre sí. Voy a dar dos pequeños casos de ámbito empresarial. Fijaros, una empresa como Orbea, que es un caso ya que tiene muchos años, pero una empresa como Orbea que se plantea en un momento determinado
lanzar una línea de bicicletas de uso más popular, una empresa con una historia de casi 175 años, y trabajamos con un colectivo co-creable, un colectivo de artistas muy centrados en procesos de co-creación para redefinir toda esa línea, ¿no? Y se trabaja todo ese proceso primero redefiniendo el propio reto, porque inicialmente ellos planteaban un reto muy diferente, era la generación de un espacio experiencial para los potenciales clientes, y al final acaban viendo que lo que realmente necesitan es redefinir cómo ha de ser, redefinir prácticamente el diseño industrial y redefinir cómo ha de ser esa bicicleta, ¿no? Esa gama de bicicletas que quieren lanzar, porque se dan cuenta que es un mercado que ellos habitualmente no han trabajado y necesitan, o que habían abandonado un poco y que necesitan contrastar, ¿no? Bueno, ahí se produce todo un proceso de trabajo donde se incorporan usuarios y no usuarios, distribuidores, comerciantes, otros departamentos de la empresa, etcétera, en un proceso muy abierto, con dinámicas y procesos que no tenían nada que ver con lo habitual. ¿Qué se consigue? Redefinir la gama de bicicletas. Evidentemente esto genera conflicto también interno porque, claro, hay cambios en el diseño industrial, hay cambios en algunos procesos internos, pero a la par significa que se incorporan los procesos de co-creación como ya de una manera natural en la empresa y quedan y siguen funcionando. Y además pues se desarrolla, por ejemplo, todo un sistema de vinculación con un website específico de relación con el potencial comprador que permite que realmente el comprador compre aquella bicicleta que necesita y no la que no necesita. Todos sabemos que compramos funcionalidades que no vamos a usar nunca y esto es lo que Orbea en un momento determinado intenta evitar, ¿no? Que la gente compre aquella bicicleta realmente que alguien necesita. Ese es un proyecto realmente exitoso, pero luego podemos coger una calderería, ¿no? Como Calderería Zue, una pequeña calderería, trabajo industrial, tradicional, de taller, que tiene esa situación de los encargos que decimos marrón, ¿no? Esos encargos que son, hazme una pieza, se me ha estropeado una pequeña pieza, resuélveme un pequeño problema. Bueno, trabajando con un artista que en realidad es un hacker, que viene del mundo de la arquitectura, trabaja con ellos todo un proceso de cómo convertir la excepcionalidad del pedido en un proceso más o menos sistematizado y organizado que permita dar respuestas personalizadas a clientes pequeños que a priori no parecen rentables, ¿no? Y cómo todo ese proceso de innovación se hace con una lógica que no tiene nada, que es una lógica hacker prácticamente. A partir de ahí se genera un prototipo de modelo de organización y de producción que luego se trabaja con un centro tecnológico y acaba configurando una nueva línea de negocio de esa empresa que está siendo realmente exitosa. Pero podríamos hablar de cómo una cervecería que genera una cerveza para un aniversario, para su 10º aniversario, casi como algo anecdótico, acaba incorporando a usuarios, acaba incorporando a muchos diferentes segmentos de población en definir una cerveza que acaba siendo una cerveza que se vende en medio mundo, ¿no? Pero si vamos al ámbito sanitario, como un proceso de innovación que nos plantea BioF, el Instituto de Innovación del Servicio Vasco de Salud, se encuentran con una dificultad que es el personal sanitario no sabe muy bien cómo comunicar y gestionar la comunicación del cáncer cuando sucede el cáncer. Y este es un problema más serio de lo que parece en el sistema sanitario y necesitan herramientas para cómo formar también al personal sanitario en este tema, ¿no? de cómo viven los pacientes el cáncer. Se hace todo un proceso de innovación donde se incorporan personal sanitario, psicosanitario, pacientes de cáncer, familiares de pacientes de cáncer, ciudadanía, profesionales no sanitarios del propio sistema de salud, etcétera, en intentar definir los hitos emocionales que viven los pacientes de cáncer, pero también los hitos emocionales que vive el personal sanitario cuando trabaja con pacientes de cáncer. A partir de ahí surge todo un material riquísimo, trabajando con una compañía de teatro, con gente de Chanchaca, surge todo un material riquísimo que automáticamente se pone a funcionar en la formación del personal sanitario, pero además en ese caso
no es lo habitual, nosotros no solemos generar artefactos, surge también un artefacto, una pieza escénica que se puede ver en la página de Conexiones Improbables, que se llama Correspondencias, que fue la ponencia, la forma de ponencia, fue una pieza escénica en un congreso internacional sobre atención centrada en el paciente, en un congreso internacional que hizo que 1.000 personas, profesionales sanitarios, se pusieran de pie y no se les haya olvidado nunca el valor de esa pieza escénica protagonizada por, exceptuando una persona, el pianista, protagonizada por todo personas que o habían vivido el cáncer o estaban relacionadas directamente con el mundo del cáncer. Y sin embargo ser capaces de hacer una pieza escénica sencilla, de calidad, con protagonistas, muchos aficionados, que es capaz de ser una herramienta útil para esa formación. Y si vamos a entornos más sociales, hemos trabajado con muchísimas asociaciones de vecinos, con centros escolares, con grupos de ciudadanas y ciudadanos en procesos, algunos en su momento vinculados a la Fundación de Francia y los nuevos comanditarios, o procesos como Usolabs que hacemos pues, para trabajar desde la movilidad en el entorno de los problemas de movilidad en el entorno rural, cómo resolver el sistema de cuidados vinculados al diseño de las viviendas y urbanizaciones del futuro para que nosotros, cuando ya tengamos ciertas dificultades, pero podamos quedarnos en nuestras casas y no necesitar ir a residencias. Y todo esto trabajando con artistas, con profesionales de la cultura y con creativos, ¿no? Y entre estos creativos, por supuesto, también diseñadores, arquitectos, bueno, todo tipo de profesionales. Hay muchos casos y en la página de Conexiones Improbables hemos cambiado de página y hay menos casos que había en la anterior, pero seguimos enriqueciendo casos y se pueden ver desde casos exitosos en el mundo de la banca o trabajando con un pequeño comercio de una pequeña localidad, o trabajando con una asociación vecinal, o trabajando con un grupo de ciudadanas y ciudadanos que simplemente tienen un interés especial en abordar un reto colectivo, ¿no? Yo creo que una cosa interesante es esa, ¿no, Roberto? Que es como la transversalidad de la metodología, ¿no? O sea, que realmente vale para cualquier ámbito y se demuestra que funciona, ¿no? Y luego también como que hay algunos ejemplos que has contado que son como, digamos, más largos, ¿no? Y que necesitan de un proceso más sostenido, más rico, más complejo, pero luego también hay muchas píldoras que son como casi a veces, pues como cosas que en 2-3 sesiones se resuelven y que muchas veces lo que hacen es como introducir ahí una semilla, ¿no? Efectivamente, sí. Hay algo muy importante. Hay un dicho que dice que cuando uno solo tiene un martillo en la caja de herramientas, todos los problemas se parecen a un clavo. Entonces, hay una tendencia a aplicar siempre la misma forma de hacer, las mismas herramientas para cualquier tipo de problema. Aquí hemos tenido que buscar el equilibrio entre tener una caja de herramientas bien definida, pero que no solo tenga un martillo, que tenga muchas herramientas dentro. Por eso trabajamos a la par con mucha gente distinta, porque nosotros hemos conformado la caja. La caja es ese marco metodológico que nos permite, efectivamente, hemos conseguido, creo que algo interesante, que es que podamos trabajar retos muy distintos, con organizaciones muy distintas y en contextos muy distintos, pero precisamente creo que el gran acierto es dotarla de muchas herramientas. Algunas de esas herramientas nosotros las dominamos, pero otras las dominan otros. Y eso es lo que buscamos siempre, ¿no? Que a cada reto buscar quién puede, con nuestro marco metodológico, con nuestro paraguas metodológico, pero no es un corsé metodológico, quién puede dar mejores respuestas. Y yo creo que en ese sentido, creo que hemos sido una pieza importante para hacer pequeños cambios en la forma de abordar el rol que las artes, la cultura y la creatividad pueden tener en otros contextos. En esa transversalidad no solamente de tipología de agentes, sino una transversalidad también real en la forma de abordar los problemas complejos, ¿no? O sea que el arte o el diseño de ustedes está en esa elección de a quién combinar con quién. Sí, yo creo que efectivamente, ¿no? Es decir, hacer parejas de baile, ¿no? Cuando decía antes Richie, ser un poco celestinas, ¿no? Hay que saber hacer parejas de baile y saber cuál es tu papel en el baile. Porque hemos pasado también por muchas fases.
de tener muy poco nivel de intervención a tener a veces igual demasiado nivel de intervención. Y buscar el equilibrio de cuál es el rol y la intervención que tiene que tener el mediador o la mediadora es clave en este proceso de bailar juntos, ¿no? De bailar juntas. Buscar la pareja de baile no es nada fácil, no es nada fácil. Por eso ahora hay mucha gente que dice, juntemos empresas del sector de la alimentación con gente del mundo del diseño. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las propuestas que salen son probables, no improbables, porque se basa inicialmente en las predeterminaciones de lo que uno cree que el otro necesita y en lo que uno cree que el otro le puede dar. Hay que generar contextos donde la gente se descubra. Para construir juntos, primero hay que conocerse, hay que reconocerse, hay que respetarse y a partir de ahí es posible crear entornos de confianza que permitan construir juntos. Y esto, cuando se hace en procesos cortos, requiere de herramientas metodológicas muy potentes y requiere de generar una confianza de las partes en la mediación tremenda. Si no hay confianza de las partes en la mediación, no funciona. Y la gente cree que sin mediación esto es posible. Quizá algún día sea posible. Y empieza a haber, y hay organizaciones de las artes de la cultura que ya han desarrollado tal nivel de práctica que quizá no necesitan la mediación. Pero esto a veces es un error, porque el pensar que no necesitan la mediación les genera una cierta confusión entre si son más artistas o mediadores. Entonces, esto para mí es un punto clave, ¿eh? Saber qué papel te toca en construir las parejas de baile para que haya resultados, porque no solamente hacemos procesos creativos, hacemos procesos de innovación. Y la innovación es creatividad aplicada que genera valor. Por tanto, tenemos que buscar resultados. No basta solo con imaginar. No basta solo con transformar la imaginación en creatividad. Hemos de ser capaces de transformar la creatividad en innovación. Trabajemos en el propio sector cultural, o trabajemos desde la cultura en otros sectores. Pero el potencial transversal y de transformación que tiene la cultura, del que siempre se ha hablado, tenemos que ser capaces de sacarlo del escenario, de la galería, del museo, donde seguimos necesitando que esté, pero también tenemos que sacarlo de ahí para llevarlo a la escuela, a la fábrica, a la calle, a la vecindad, al comercio, a todos los lugares. Y esto no solamente es un campo de oportunidad, sino creo que es un campo de responsabilidad para el sector. Esta entrevista es parte de las listas Laboratorios de Innovación, Salud y Diseño, España y Diseño, Arte y Diseño, Diseño y Sostenibilidad, Innovación Social y Diseño, Ciudad y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web y en Spotify. Creo que esta entrevista está en tantas listas porque el trabajo de Conexiones Improbables es justamente conectar, y conectan varias cosas que nos interesan también en este podcast. No sé qué estarán pensando, pero para mí la entrevista a Roberto fue muy sorprendente. Me parece genial que exista una empresa dedicada a la mediación, a que nos mezclemos entre los que no nos mezclamos, en trascender los prejuicios para poder de verdad hacer un trabajo transdisciplinario. Muchos de nosotros trabajamos en equipos transdisciplinarios con más o menos éxito, con más o menos escucha, con más o menos intercambio. Pero tener una empresa que se dedica a que esto suceda y acompañe el proceso me resulta algo muy original, revelador, hasta revolucionario. Cuando Roberto lo explica, parece obvio que exista una empresa así y que se haya abierto paso en el mercado. Pero a mí me deja súper sorprendida y con ganas de que este tipo de empresas y grupos aparezcan en otros lugares del mundo. ¿Qué opinas, Ricardo? Pues parece sorprendente porque vivimos en el mundo al revés, ¿no? Pero creo que si la humanidad tiene alguna posibilidad como especie, va a ser porque cada vez va a haber más conciencia e interés en todo esto que tiene que ver con la necesidad de mediar, de colaborar, de cuidar, ¿no? De resolver conflictos, ¿no? Con lo que tiene que ver con las partes blandas de los problemas.
Y es cierto que parece que todavía cuesta entenderse, pero también es más curioso todavía es que en cambio pues no hay tanto problema para entender cosas como el metaverso, o los transgénicos, o la 5G, o el tren de alta velocidad, o el propio capitalismo, ¿no? Sigamos escuchando y sorprendiéndonos con lo que hacen en Conexiones Improbables. Creo que ahí, Roberto, una cosa que dices importante no solamente es juntar las parejas de baile, sino crear esas condiciones, ¿no? Entonces ahí, además de las condiciones que se crea para cada una de estas situaciones de conexión improbable, creo que vosotros también hacéis mucho trabajo, ¿no? Y es en donde nos hemos, yo creo que encontrado más, ¿no? Trabajando juntas, en crear como unas condiciones generales o de contexto, ¿no? En ver cómo construimos una especie de sentido común o de condiciones generales o de que se entiendan una serie de ideas para que se puedan ir como trabajando, construyendo, generando como oportunidades. Y ahí quizá yo te invitaría como a hablar como, no sé si nos da tiempo a hablar de estas tres cosas, ¿no? Pero creo que Kultursistema como algo que trata, ¿no? De hacer aflorar ese contexto, ese ecosistema diverso, y que también haya un ejercicio como de autoanálisis o autoconciencia. El nuevo proyecto en el que estáis, ¿no? Del centro, ¿no? Para favorecer esta hibridación, también como esa necesidad de dotarnos de infraestructuras que tangibilicen esto. Y luego también quizá el trabajo que habéis hecho dentro del marco de New European Bauhaus de Sigropius, ¿no? Estuviese vivo hoy, ¿qué haría? ¿No? Creo que ahí dan como son tres cosas como diferentes pero complementarias, que quizás si las puedes contar así un poco. Vamos, yo te suelto esas, quizá tú dices, joder, pero... Sí, bueno, dan para mucho, pero voy a intentar abordarlas porque son tres temas que además tú conoces bien. Hay algo en estos tres elementos y que hacen... Y voy a empezar por Kultursistema, porque es algo que precisamente parimos tú y yo, Richie. Kultursistema empezó siendo una propuesta conceptual de una nueva taxonomía, una nueva clasificación de sectores culturales y creativos, de eslabones de cadena de valor, de tipología de agentes culturales y creativos y de matrices de cruce de diferentes variables, y se ha acabado convirtiendo en toda una metodología de mapeado, análisis e interpretación de esos ecosistemas culturales y creativos. La conceptualización la hicimos Richie y yo, y a partir de eso hemos ido evolucionando en una plataforma, que es una plataforma accesible para cualquier persona de todo el mundo, que actualmente está en 4 idiomas, que se va enriqueciendo, que va prestando cada vez más funcionalidades y que permite básicamente dos cosas. Permite, por un lado, a los agentes culturales y creativos hacer un proceso de autorreflexión para poner de una manera más clara foco en su propia actividad y dónde quiere estar y dónde cree que tiene que estar en el ecosistema, le permite ser más visible en ese ecosistema, le permite conectar con otros en el ecosistema cultural y creativo y, por tanto, relacionarse de una manera más clara desde un marco de especialización específica de sectores culturales y creativos, pero con una visión muy amplia de esos sectores culturales y creativos por esa nueva taxonomía. Y, por otro lado, permite generar datos primarios básicos para un conocimiento real de esos ecosistemas culturales y creativos y, por tanto, poder definir políticas basadas en la realidad. ¿Qué ocurre cuando la realidad está ignorando gran parte del sector cultural y creativo? Pues que las políticas se hacen para los que son visibles, para los que son grandes o para los que son ortodoxos. Todo lo que es periférico, todo lo que es pequeño y todo lo que no es visible se queda fuera. Y, por tanto, se están haciendo políticas de apoyo a veces al que menos lo necesita, y no de políticas de apoyo a muchos subsectores culturales que realmente lo precisan y que son claves y que son a veces los más innovadores. Entonces, de alguna manera, Kultursistema está ahí. Cualquiera de nuestros oyentes puede entrar en www.kultursistema.com y puede ver y se puede mapear y puede indagar y puede ver todo lo que hay.
Y después, si yo, por ejemplo, pongo mi podcast en Cultursistema, la idea es que después hay algunos que se van a conectar conmigo para empezar algunas colaboraciones. Efectivamente, tú puedes buscar en Cultursistema proyectos de interés que te parecen interesantes para tu propio proceso. Que sería ideal que tú, si estás además en Cultursistema, contribuyes a enriquecer el conocimiento del ecosistema, contribuyes a que otros también te conozcan a ti, conozcan tu contenido, etcétera, etcétera, y puedas tú a partir de ahí también dar mayor difusión al propio podcast, ¿no? Entonces, esto es Cultursistema. Es un proyecto que actualmente gestiona Conexiones Improbables, aunque nació en el contexto de Carrascan, que es una asociación profesional, y ahora mismo lo gestiona y desarrolla Conexiones Improbables en una apuesta de desarrollo internacional muy, muy potente, porque estamos convencidos de que esta puede ser, porque hemos hecho un gran trabajo conceptual y lo que valoran mucho los que más entienden en temas de datos culturales es que hay un gran marco conceptual y que estamos afinando permanentemente una plataforma digital que cada vez es más potente, que cada vez está funcionando mejor, aunque mira, ayer se nos cayó, hoy están arreglando cosas, estas son también cuestiones que ocurren, y que estamos convencidos de que puede ser un marco de referencia internacional claro para la comunidad de los agentes culturales y creativos, puede ser. Por otro lado, Richie hablaba del nuevo Centro de Innovación Abierta y Transferencia Creativa de Álava, Híbrida Lab, que como su nombre indica, es un centro orientado a la hibridación. Dicen, bueno, ¿pero va a ser un centro especializado en Industria 4.0? No, hará cosas de Industria 4.0, pero su especialización es las metodologías de hibridación. ¿Va a hacer cosas de bioeconomía? Sí, pero esa no es su especialización. ¿Va a hacer cosas específicas para el sector creativo? Sí, pero esa no va a ser solo su especialización. La especialización es precisamente la transferencia creativa y la innovación abierta en lógicas de hibridación entre sectores, la transdisciplinaridad, la transsectorialidad. Es un lugar desde el que generar nuevos Leonardos, por decir de alguna manera. Es un lugar desde el que intentar un nuevo renacimiento donde las barreras entre disciplinas se rompan y empecemos a construir respuestas de manera más, con una visión más compleja a problemas complejos. Lo cual no significa que las respuestas, a veces las respuestas son más simples de lo que parecen, pero necesitan trabajarse desde una complejidad, abordar la complejidad desde la complejidad. ¿Y quiénes son partes de Híbrida Lab? ¿O cuál es el que van a Híbrida hacer? Lab es un centro que se abre próximamente, donde va a haber 1.600 metros cuadrados con diferentes servicios que ahora os comentaré. La iniciativa es una iniciativa de Conexiones Improbables junto a Fundación Vital, que es la fundación bancaria local de Kutxabank, con el apoyo de Diputación Foral de Álava, del gobierno provincial, pero donde se empiezan a sumar empresas de sectores muy diversos. Ahora mismo, por ejemplo, está Bulchaki, que es una empresa familiar industrial, está Teatro Paraíso, que es una empresa del sector cultural, está Ideolab, que es una empresa de diseño, pero estamos en proceso de incorporación de empresas del sector de la biomedicina, de empresas del sector aeronáutico, de empresas del sector sanitario, de organizaciones del sector ambiental, de organizaciones específicamente unas cuantas más del sector diseño, del sector digital, etcétera, etcétera. Es decir, la idea es generar un ecosistema rico de fundamentalmente pymes, donde convivan sectores muy diferentes y se aborden proyectos transdisciplinares desde el origen, con 3 factores clave de transformación que están inspirando todos los proyectos. Sostenibilidad, que es urgente en todas sus dimensiones, en los 4 pilares: sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica, sostenibilidad social y sostenibilidad cultural, porque para nosotros la cultura es el 4º pilar del desarrollo sostenible. Digitalización, que en la progresiva y acelerada digitalización necesitamos volver a poner rostro humano a esa digitalización, pero sin embargo es imparable. Y por tanto, ¿cómo abordamos, por ejemplo, la relación entre la inteligencia artificial
la dimensión ética de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana. Empieza a entrar en crisis, gracias a Dios, conceptos como la Smart City y otros que nos hacen repensar la dimensión humana de la ciudad, por ejemplo, pero esto en el mundo empresarial es un tema donde hay muy poca reflexión sobre las consecuencias de la progresiva digitalización y que, sin embargo, se requiere. Y tercero, la creatividad. La creatividad es como que la hemos dejado aparte, ¿no? Es como que la innovación es básicamente tecnológica y con esto nos basta, ¿no? La creatividad es fundamental, primero, para provocar innovaciones más disruptivas y, entre otras, también para introducir dimensiones más éticas, estéticas en todos los procesos. Y esto me permite unir con la última cuestión que planteaba Richie, que tiene que ver con la New European Bauhaus. Nosotros somos una de las 13 primeras organizaciones continentales socias de la New European Bauhaus. Esto no deja de ser una cosa extraña, porque somos una organización pequeña que de repente estaba jugando ahí. ¿Por qué? Porque yo creo que hay algo en todo este planteamiento que tenemos de conexiones improbables que engancha muy claramente con la filosofía de esta iniciativa europea de generar una Europa más sostenible, inclusiva y hermosa, dicen, ¿no? Porque a veces creen o inicialmente parecía que la creatividad solo tenía que ver con lo hermoso, ¿no? Con aportar belleza, y evidentemente tiene mucho más que aportar. Hicimos una serie de conversaciones en el marco de la European Bauhaus, a las que aludía Richie, que el título era What would Gropius do a century later? ¿Qué haría Gropius un siglo después, ¿no? Si hablamos de una nueva Bauhaus europea, no podemos estar pensando solo en qué hacía Gropius hace un siglo, sino qué haría Gropius hoy. ¿Gropius qué sería hoy? ¿Sería un arquitecto? ¿Sería un hacker? ¿Sería un educador? ¿Qué sería Gropius hoy? Evidentemente era un arquitecto y era un educador ya en su momento, pero seguramente se está haciendo una lectura de la New European Bauhaus muy en clave de interpretación literal de lo que fue la Bauhaus. Es decir, se está pensando mucho en lo espacial y en cómo transformamos los espacios, desde la arquitectura, desde el diseño, incorporando otros elementos que hasta ahora no habíamos incorporado, quizá, pero muy en la clave de la Bauhaus de hace un siglo. O sea que nos estamos olvidando de las políticas públicas, de otro tipo de procesos que no tienen que ver con lo espacial. Efectivamente, nos estamos generar una Europa sostenible, inclusiva y hermosa. No solo tiene que ver con los espacios, tiene que ver con todas las dimensiones de la vida, tiene que ver con innovar en todos los aspectos, en todos los entornos y en todos los lugares. Y teniendo en cuenta además que hay una cuestión fundamental. La innovación esencial en este momento no es la tecnológica ni solo la de la espacial, tiene que ver con la innovación organizativa, tiene que ver con los modos de organizarnos, tiene que ver con los modos de gobernanza, tiene que ver con los modos de relacionarnos, tienen que ver con los modos de percibir al otro, percibir a la otra, tienen que ver con los modos de entender nuestro papel, de nuestro minúsculo papel en el contexto en el que nos movemos y los grandes retos que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con la desigualdad, que tienen que ver... Y tenemos que ser conscientes de cómo todo esto impregna el día a día de las empresas, el día a día de los centros de salud, el día a día de muchas organizaciones, ¿no? Empezando por la nuestra, claro, que no siempre es fácil. Entonces, yo creo que la New European Bauhaus es una gran oportunidad, pero tenemos que conseguir empujar, y nosotros lo hemos intentado de verdad, y no estamos quizá consiguiendo que se abandone esa lectura tan desde lo urbanístico. Y fijaros que he empezado por ahí, la ciudad es mi pasión, es una de mis grandes pasiones, pero hay que huir de esa mirada solo espacial. La ciudad, por ejemplo, ¿no? Cuando se aborda la ciudad tiene sentido cuando la ciudad tiene una mixtura equilibrada de la ciudad entendida como hábitat, o incluso el entorno, no la ciudad, cualquier entorno, cualquier hábitat, ¿no? Tiene ese equilibrio entre lo residencial, entre la actividad económica, la actividad de encuentro y la actividad cultural. Son como 4 variables fundamentales para que una ciudad
Cuando este mix no es equilibrado, no hay ciudad. Y la naturaleza, ¿no? Claro, el entorno natural forma parte efectivamente de esa configuración de ese hábitat, ¿no? Indiscutiblemente. Entonces, claro, sabemos el peso que tiene eso, pero no podemos ver solo la dimensión espacial me da lo mismo, de la ciudad o de cualquier otro entorno, ¿no? Tenemos que ver otras muchas dimensiones que se nos olvida. Pero ahí estamos intentando ser activos, intentando también contribuir en lo que podamos a ese discurso europeo desde nuestra pequeña dimensión, pero poniendo muy en valor también el papel que la cultura y las dinámicas culturales tienen. Por ejemplo, en relación a la participación, hay una idea muy equivocada de la participación. Estamos queriendo que la gente participe en nuestros asuntos en vez de ver cómo nosotros nos involucramos en los asuntos que preocupan a la gente. Yo siempre hablo de la importancia de hacer una participación más centrífuga que centrípeta, ¿no? Las administraciones buscan que la gente participe en los asuntos que ellos han decidido que son importantes. No, la clave es cómo las administraciones y en general las organizaciones respondemos y nos vinculamos a los asuntos que a la gente le preocupan, le interesan, ¿no? Y cómo desde ahí desarrollamos procesos realmente activos que ayuden a transformar desde los pequeños entornos este mundo en el que vivimos, que cada vez es más complejo y más desigual, tristemente. Siempre pido a los entrevistados que cuenten qué es lo que podemos leer si queremos aprender más sobre estos temas, leer, escuchar o mirar. Y vos nos recomendaste el ensayo sobre lo nuevo de Boris Groys. ¿Hay algo más que te parece que sería clave? Hay un librito que a los que trabajamos en hibridación siempre nos ha gustado, que es uno que se llama El efecto Medici, de Franz Johansson, que es interesante. Hombre, a mí me gusta en su momento, lógicamente, para hablar de innovación abierta. Hay un libro de Chessburg que es La innovación abierta, que es también fundamental. Y luego hay muchas pequeñas cosas, ¿no? Me encanta Sennett, y yo creo que libros como Juntos o El artesano son libros muy interesantes para entender también nuestro contexto de trabajo, ¿no? Quizá también yo estoy ahora terminando Sapiens, que me parece tremendamente interesante para situar nuestra pequeñez en la historia del mundo. Y hay un libro que he vuelto a releer con el COVID, que es El cisne negro, El cisne negro. Esta idea de los cisnes negros, este libro es de Nassim Taleb, un autor de origen, si mal no recuerdo, libanés, que me parece muy interesante para entender los contextos de incertidumbre, y yo creo que ayuda mucho para también situar algo que curiosamente mucha gente critica de los entornos culturales, del mundo cultural, que aparentemente desordenados, aparentemente caóticos, excesivamente flexibles. Precisamente los entornos de incertidumbre acelerada en los que vivimos necesitan modelos organizativos que muchas organizaciones igual deberían fijarse en cómo, en la capacidad de resiliencia, a veces excesiva y a veces de autoexplotación que se tiene en el sector cultural, pero la capacidad de resiliencia y de adaptación que tienen las organizaciones culturales, ¿no? Por eso yo decía que no hay innovación más esencial que la innovación organizativa, y a veces hay que mirar a los pequeños y resistentes para aprender, ¿no? Y entendiendo lo que nos viene, y nos vienen cada vez más cisnes negros, esa capacidad de adaptación y de resiliencia se convierte en un elemento esencial. Por eso yo tengo una gran fe en el propio sector cultural y creativo, porque hemos de pasar de la resistencia un poco sufrida a una resistencia proactiva, que no es fácil, pero yo creo que empezamos a tener posibilidades de nuevos espacios para hacer cosas diferentes y demostrar que, además de saber emocionar encima de un escenario, que, insisto, seguimos necesitando poder emocionarnos viendo gente encima de un escenario, tenemos la capacidad de entrar en nuevos escenarios y transformar
formas de ver, formas de relacionarse, formas de producir, formas de pensar, formas de aprender, y ese es nuestro gran potencial. Y esto me inspira y me inspira a escuchar jazz, pero también escuchar la segunda de Mahler, y me inspira pasear por la playa, y me inspira cada vez más el silencio, porque, veis, soy muy charlatán y sin embargo cada vez necesito más el silencio. Muchísimas gracias por la entrevista. Roberto nos convoca a pasar a una resistencia proactiva. No sé qué será, pero para mí hacer este podcast es la manera de resistir la mirada convencional del diseño, apoyando el consumo, al capitalismo, a una manera de diseñar individualista, donde el objetivo es ganar premios y poner algo en exposiciones para que otros diseñadores nos aplaudan. Sacar el diseño de ahí, hacerlo accionable en otras áreas para apoyar a la ciencia, la educación, la inmigración, la participación ciudadana, los comunes, la salud o la paz. Resistir proactivamente, dando el micrófono a gente que nos muestran otras alternativas. ¿Cómo se ve en tu trabajo esa resistencia proactiva, Richie? Para mí consiste en permanecer, en continuar, en seguir aprendiendo, en establecer y fortalecer alianzas. También en no regodearnos en la queja, ¿no? Sino tratar de invertir toda la energía en ir haciendo, ¿no? En seguir haciendo poco a poco y en hacerlo no prestando tanta atención a los noes, sino cuidando los síes. Siempre me acuerdo de Mitchell Bowens, de la Peer-to-Peer Foundation, que ponía el ejemplo, ¿no? De los primeros cristianos, ¿no? Que no trataron de refundar el Imperio Romano, sino que se centraron en desarrollar el cristianismo, ¿no? Y claro, es verdad que tuvieron que hacerlo escondidos en catacumbas y siendo comidos por los leones, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. Al final, Roberto menciona a Híbrida Labs, que tengo entendido que ahora abrió sus puertas y sacaron las primeras convocatorias. ¿Van a participar en alguna, Ricardo? Pues Híbrida Labs justo acaba de inaugurarse. El otro día estuvimos en la apertura. Para mí es algo así como el conocimiento y la experiencia de conexiones improbables hechas carne, ¿no? Creo que va a ser un muy buen lugar para relacionarse, para probar, pero también para visibilizar y ayudar a demostrar que todo esto en lo que andamos, pues que no es humo, ¿no? Sino que se materializa en propuestas pues bien concretas, que tienen alto impacto y mucho potencial de transformación. Confío en que va a ser un espacio de referencia para estas prácticas, ¿no? Que tienen que ver con la co-creación y la innovación abierta, y que va a serlo no solamente para Áraba o Euskadi, sino a nivel internacional. Siendo humilde, así un poco a modo bilbaíno, ¿no? Pues diría que puede suponer un hito tan importante como pudo serlo el Guggenheim hace ahora 25 años cuando se abrió, solo que con la diferencia de que en Híbrida Lab pues el arte sí va a ser algo importante. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.